Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vámonos con Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE, para que nos hable sobre este panorama político que se viene para los próximos años, 2023 y 2024. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, ¿cómo ves, dado los resultados de este domingo, cómo van a estar las coaliciones, la reestructura política a nivel nacional? ¿Dónde van a quedar partidos políticos bisagra importantes, sin duda alguna, por lo que van a representar en las posibles alianzas que haya para 2023 y 2024, como son Movimiento Ciudadano y el mismo Partido Verde Ecologista? ¿Cómo la ves, Jorge? Mira, Jorge, yo creo que 2024 se perfila solamente como una elección entre dos o tres opciones. El sistema de partidos que teníamos nosotros, donde veíamos muchos candidatos, yo creo que se está reestructurando, y a raíz de estas elecciones del pasado 5 de mes, el domingo, yo creo que podemos tomar este tipo de consideraciones. En primer lugar, Jorge, lo que vimos en estas elecciones es que no ha habido un cambio generacional, no hay un cambio tampoco político. Es decir, estamos ante 6 elecciones, 6 estados donde un panista conserva un gobierno panista, un priista conserva un gobierno priista, donde no van en alianza, y 4 expriistas van a gobernar por primera vez bajo las siglas de Morena estos estados. No hay una autocrítica, Jorge, tampoco con respecto a los partidos de la alianza. Hay mucho triunfalismo. A pregunta expresa con el dirigente del PAN, Marco Cortés, sobre qué es lo que pudieran mejorar, te contesta en la entrevista que no pudieron poner muchas casillas en Tamaulipas porque por temas de inseguridad, donde sabemos que ellos gobiernan Tamaulipas, ¿no? En temas, por ejemplo, de Oaxaca e Hidalgo, 2 estados donde los mismos gobernadores salientes prácticamente entregaron la plaza por puestos en el gobierno federal y o embajadas. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones yo que sacaría, Jorge, es que en este caso la alianza compitió contra las encuestas, no contra el gobierno. Es decir, es un tema de supervivencia y así están compitiendo. El PAN no es el PAN que solíamos ver en las elecciones. Es un PAN que espera sumar votos con el PRI cuando el PRI tiene muchos negativos. Morena, por ejemplo, se lleva todos los caciques o todos los cacicazgos priistas, y ellos son los que suman los votos, más no el PAN. Y sin embargo también otras tendencias, por ejemplo, a culpar a Movimiento Ciudadano, Jorge, de que se hubiera unido a la alianza. Y queda demostrado, al menos en estos 6 estados, que Movimiento Ciudadano sumó como era su estrategia, pero que no era un fiel en la balanza. ¿Cómo lo analizo esta parte, Jorge, en un contexto de democracia? Me gusta mucho la definición de democracia, donde se dice que es un sistema en el que los partidos de gobierno pierden elecciones. La pregunta es, ¿realmente están perdiendo elecciones o solamente se están cambiando de nombre? Es una de las reflexiones que tenemos que hacer. ¿De verdad, por ejemplo, la coalición del PRI es con el PAN o con quién es? ¿Es un tema de supervivencia? ¿Esa coalición electoral se puede también representar en una coalición legislativa? Son muchas dudas los que dejan después de estos 3 años de esta nueva reestructuración. Ahora, ¿cuál es el hecho ahora? El hecho hoy: Morena gobierna 2/3 partes del territorio nacional. La popularidad del presidente aún se conserva, nos guste o no, seamos detractores o no de sus temas de política pública, aún se conserva. Sí hay un hartazgo por parte de la población hacia estos procesos o hacia la parte tradicional, diría yo. Y se demuestra también en las urnas, Jorge. El 40% en promedio de votación es muy bajo. Hubo estados como, por ejemplo, Quintana Roo, que va a quedar, o la que quedó de gobernadora por parte de Morena, ganó con 280,000 votos, que eso representa el 22% de todo el padrón. Y esta misma baja votación hizo, por ejemplo, que el PRI perdiera registro en al menos Quintana Roo, el registro estatal, y el PRD, que prácticamente está desapareciendo, perdió en 4 de los estados. Ahora, ¿cómo lo veo? ¿Por qué te dije al inicio de 2 o 3, una elección de 2 o 3? Tenemos por un lado Morena, que son los que están gobernando. Es un partido nuevo, que antes no gobernaba un estado, ahorita tiene una veintena de estados gobernando, más de las 2/3 partes del territorio. La curva del presidente es un hecho innegable que sigue. Lo que se ganó en el 2018
aún no se evalúa, Jorge, y creo que ese es un punto muy interesante, porque aún no se evalúan estas elecciones. Es decir, estados como Veracruz, como Ciudad de México, todavía no evaluamos el desempeño de los gobernadores como para decir si va a ratificar o no. Ese es por parte de Morena y cómo está jugando. El segundo jugador, Jorge, la Alianza. La Alianza ya destruyó el PRD, prácticamente te decía que es inexistente. El PAN regresa a lo que tenía en el 99, en el 2000. Y sin embargo a la Alianza le funciona en el sentido de que tiene un porcentaje de efectividad como del 50%, al menos en estas últimas elecciones. Es decir, si van solos, prácticamente sería el fracaso de estos tres partidos. Y por otro lado, Movimiento Ciudadano, que sería el tercer actor, que se está consolidando, sí, como la tercera fuerza, ante la situación carente, en este caso del PRI, que se pone en el centro como una plataforma socialdemócrata, y que va a venir un ensayo muy interesante para ellos en el 2023, que es Coahuila y Edomex. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que podríamos esperar en el próximo año, en este caso, o lo que resta de este año y elecciones del 2023, Jorge? Viene Edomex y Coahuila. Son dos bastiones priistas. Si el PRI no gana en estos dos, con candidatos priistas, prácticamente el PRI dejaría de ser una fuerza importante en toda la República, en todo el andamiaje político. Apenas, por ejemplo, para el 24, como te decía, vamos a evaluar estas gubernaturas nuevas y tenemos que ver cómo se comporta la alianza, Jorge. ¿Qué es lo que va a hacer? Si realmente la alianza presenta nuevos candidatos, si realmente es una alianza donde no se enfoque nada más en las encuestas, sino se enfoque en la parte de gobernanza, en querer hacer gobierno, en querer hacer propuestas, que estamos carentes de eso. Cuando la alianza, en mi opinión, Jorge, cuando la alianza nos convenza o convenza al electorado que se puede convertir en gobierno, probablemente se vote por la alianza. Mientras no, y ese espacio, por ejemplo, lo está usando a su forma Movimiento Ciudadano, Jorge. Es prácticamente la perspectiva que veo después del día de las elecciones y qué es lo que viene y cómo podríamos enfrentarlo nosotros como ciudadanos. Me parece muy interesante tu análisis, Jorge. De hecho, lo comparto completo. Yo pondría unos puntos más a lo que pueda venir, y es, por una parte, la coyuntura, es decir, ¿qué se puede presentar que no esté presupuestado? Es decir, que no lo tengamos en el imaginario o que ni siquiera sepamos qué va a suceder. Pongo aquí algunos ejemplos, el tema de la economía, ¿no? ¿Cómo va a responder la economía de nuestro país ante la adversidad internacional, la guerra en Europa, Rusia, Ucrania, la altísima inflación que estamos teniendo a nivel mundial? Obviamente nos está golpeando seriamente en México, y siempre todo lo que tenga que ver con la economía repercute directamente en el ánimo de la gente y repercute negativamente para los gobiernos que están en turno. Esto por una parte. Por otra parte, la situación con Estados Unidos, el presidente, ya lo hemos también platicado aquí contigo, Jorge, pues sistemáticamente está con esta diatriba en contra del gobierno de Joe Biden, ahora ya yéndose directamente en contra de senadores republicanos, Marco Cortés y bueno, el otro, bueno, donde se está yendo ya directamente el presidente a hacer estos embates. Bueno, aguas, porque Estados Unidos también puede dar ya el golpe de timón, el coletazo que nos puede perjudicar, y esto a la vez también va a perjudicar la propia imagen y la salida directa del presidente, cómo va a estar en su popularidad. Y ante esta coyuntura, creo que otro de los factores que también va a ser muy importante seguir es al Partido Verde. Al Partido Verde, en el momento que vean que Morena y todo empiezan a perder fuerza con esta coyuntura, o hay una ruptura dentro de Morena porque no estén de acuerdo con las designaciones de candidatos o candidatas, creo que por ahí puede venir. Pero de lo que está haciendo la oposición en estos momentos a lo que ya pueda hacer, yo dudo mucho que pueda hacer algo diferente, porque en estos 3 años no ha hecho absolutamente nada, al contrario, ni siquiera tiene una autocrítica. Así es que se va a poner buena la cosa.
Jorge. Así es, Jorge. Mira, yo añadiría ahí, estoy totalmente de acuerdo con tus comentarios. En términos de la oposición, el PAN tendría que ver por sí mismo, y en este caso está en una coyuntura de salvar al PRI o no en el Estado de México y en Coahuila. Esa es una variable muy importante. Movimiento Ciudadano yo creo que va a ser fiel a su estrategia de crecimiento paulatino y de consolidarse como una tercera opción, y con un tema socialdemócrata. La parte económica, Jorge, que tú mencionas, yo creo que es trascendental. ¿Por qué? Porque al final nos pega en la bolsa, nos pega donde nos duele, y no hemos visto resultados, más allá de todas las políticas que se hacen, más allá de los programas sociales, que obviamente los tienen muy aceitados y se ha demostrado en las elecciones, pero más allá de temas sociales, Jorge, que evidentemente ayudan a la población, pero no se tiene una percepción de que las cosas vayan avanzando, que las cosas hayan mejorado en los últimos 3 años. Estados Unidos va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque no les gustan los gobiernos populistas. Estamos en un gobierno populista, no me queda la menor duda. Estamos en un gobierno que se está peleando por defender, en este caso, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son consideradas por otros como no democracias. Por lo tanto, yo lo enmarco o cierro mi comentario en este tema. Hay que recordar también que estamos en la parte del populismo, donde son 3 factores muy importantes que nos está minando el día a día. Uno es un culto al líder, Jorge. El populista es un culto al líder día con día, donde todos creen que son parte de ese proyecto y al final es un proyecto solamente unipersonal. Hay una destrucción y desestructuración de partidos políticos, lo cual lo estamos viviendo en carne propia, lo cual de un partido de un sistema plural, donde había más de 10 partidos, prácticamente estamos agrupando a 3 fuerzas las que pueden competir. Y cierro con esto, porque hay una conexión y se está dando en las votaciones. Hay una conexión en los gobiernos populistas por definición, no tan solo en México, sino en todas partes del mundo, donde se vota por una conexión emocional antes que una conexión racional, Jorge. Yo creo que con esta reflexión me quedo. Así se está votando, es un tema emocional, no racional, porque no hay forma de sostener un gobierno donde prácticamente los resultados sean nulos. Sí, coincido contigo. Ya nada más hay un apunte porque no mencioné bien a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio. Y Marco Rubio, correcto. No, los senadores republicanos que están recibiendo este embate ahora del presidente López Obrador. Y sí, coincido contigo, Jorge, ya para cerrar tu análisis, efectivamente se está votando con la panza, con el corazón y no con la cabeza ni con los sesos. Así es que vamos a ver si ante esto, bueno, pues la oposición logra cuajar alguna narrativa que llegue al estómago o a los sesos o al corazón, y que no se quieran quedar nada más en una narrativa estéril que no está funcionando en nada, queriendo denostar al propio presidente de la República. Jorge, excelente el análisis. Mañana, el próximo miércoles contigo. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde a todos. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE.